Está pasando rapidísimo esta mañana y vamos a tomar contacto de inmediato con el Vaticano porque ya en el lugar se encuentra Rodrigo Vera para conocer los detalles de cómo se están viviendo estas horas posteriores a haber conocido, ya el día posterior a haber conocido el fallecimiento del Papa Francisco. Rodrigo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Roberto, Karina? Sí, hay harto que contar, hay información que se ha ido consolidando en las últimas horas. Les quiero mostrar también el cambio rotundo que ha tenido la vía de la conciliación entre ayer por la noche, cuando despachábamos para el noticiero central, y hasta ahora, lo que ha ocurrido durante toda esta mañana. Ya se los voy a mostrar, pero mira, está por aquí un colega argentino, hay muchísimos medios, obviamente, de todo el mundo, pero en particular de los argentinos, porque para ustedes lo que significa la muerte de Francisco y cómo ha golpeado también a los que están acá en Roma. Sí, fue un golpe, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Realmente fue, bueno, un golpe, como vos bien lo decís, que fue muy duro, porque aquellos que lo vieron el domingo de Pascua acercándose, nunca pensaban tal vez que al día siguiente ya no estaría entre nosotros. Si bien, por supuesto, no hay que dejar de lado el estado de salud que ya se venía anunciando cada vez más complicado, pero de un momento para otro, cuando parecía que una vez más vencía a la muerte, desgraciadamente, bueno, no, nos dejó a muchos boquiabiertos. Y por supuesto que no despedimos solamente al Papa Francisco, despedimos al ex cardenal Jorge Bergoglio, alguien que fue una figura que el pueblo argentino valora muchísimo por todo lo que dio, por todo lo que dejó, por su cercanía con el pueblo también, y por ese legado que deja de un, creo yo, un catolicismo que no es el mismo, no fue el mismo hasta su llegada. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Morón. Jorge Morón, muchas gracias, Jorge. Una opinión ahí de un colega argentino. Miren, a ver, yo quiero mostrar lo siguiente. Ayer por la noche, cuando estábamos acá, en la vía de la conciliación, había muchísimo movimiento de camiones que empezaban a colocar distintas estructuras, ¿no? Porque si uno ve, mira, si mostramos hacia allá, la vía de la conciliación entre la Basílica San Pedro y donde está el Castillo de San Ángelo, debe tener unos 500 a 600 metros. Se fueron instalando cada 100 metros, y esto a partir de anoche, pantallas gigantes. Ustedes que seguramente tienen la perspectiva de lo que ocurre habitualmente acá, en el Vaticano sí hay pantallas gigantes en la Plaza de San Pedro, ¿cierto?, para mostrar todas las actividades papales. Pero lo que cambió entre anoche y hoy son estas estructuras. Voy a mostrar acá, Rodri, mira, si nos giramos para acá, vamos a mostrar, por ejemplo, esas pantallas. Se ubicaron de esas pantallas gigantes cada 100 metros. Todo esto pensando, evidentemente, cuando sean los funerales, y esta información que les contaba yo, que se ha ido conciliando en las últimas horas. Rodrigo. Hasta ayer, cuando llegamos hasta Roma, no había certeza total de cuándo empezaban los velorios, de cuándo iba a llegar el Papa. Desde mañana, evidentemente, va a estar el cuerpo de Francisco acá en la Basílica de San Pedro. Claro, y lo que estábamos viendo en las imágenes también es que están empezando a llegar distintas congregaciones, ¿no? Porque se veían grupos de personas, por ejemplo, detrás de una cruz. Esas cruces llevan el nombre de, me imagino, las iglesias que los albergan, las congregaciones, los movimientos religiosos están llegando en grupo en este minuto allá a la Plaza de San Pedro. Sí, son los peregrinos, Karina, que son los que tienen que hacer cola. A ver, esas filas de gente empiezan por lo menos pasado incluso el Castillo de San Ángelo. O sea, estamos hablando 600 metros y un poco más incluso, donde empiezan ese peregrinaje. Yo diría que por la mañana había más flujo de aquellos peregrinos que con las cruces se van acercando a la Plaza de San Pedro. Hoy día, a esta hora al menos, ha bajado un poquito más ese flujo, pero nos vamos a ir acercando nosotros hasta la plaza para mostrar también el ambiente ahí más cerca, y también la cantidad de medios de comunicación. Yo les decía que, bueno, se fueron confirmando estas informaciones. El sábado va a ser finalmente el funeral del Papa Francisco, y todo lo que acá se ha comentado ya en las últimas horas, porque ayer, cuando despertábamos por la mañana, nosotros estábamos en Manchester, y la noticia golpeaba a Europa a partir de pasadas las 9 de la mañana, ¿no?, cuando lo oficializa el Vaticano. Claro, el primer impacto tenía que ver con la muerte del Papa, pero con el paso de las horas, y yo diría que hoy día el tema evidentemente empieza a ser
Uno, los ritos que vienen a continuación, cómo estos ritos se van a ir simplificando, ¿no? Por la propia petición y los propios cambios que hizo el Papa Francisco en noviembre del 2024. Y por otro lado, se empieza a discutir el legado y fundamentalmente el cónclave. ¿Quién va a ser el Papa que viene? ¿Cuánto va a tomar de lo que dejó el Papa Francisco? Para ver cómo vienen los destinos de la Iglesia Católica en el futuro. Rodrigo, bueno, vemos la imagen ahí, hay un sol radiante hoy en el Vaticano, en Roma, es primavera en Europa, vemos que la gente está incluso de manga corta, por lo visto está una jornada calurosa ahí en Roma. Sí, jornada calurosa. A ver, vamos a conversar con la gente. ¿Español? Sí. Sí, se acercan. ¿De dónde eres? Del País Vasco. Del País Vasco. Sí. ¿Tenían un viaje programado? ¿Se acercaron por la muerte del Papa? No, llevamos aquí desde el domingo. Y murió el lunes, creo, ¿no? Sí, vienes de un país profundamente católico. Sí. ¿Cómo recibieron la noticia? Joder, pues sorpresa, no pensaba, como ya había mejorado su salud y así, decíamos, va, pues no creo que se muera. Y mira. Sí, fue un impacto porque precisamente hasta el domingo se le vio aquí y pocas horas después se anunciaba su fallecimiento. El domingo a las 12 del mediodía estaba en el Urbi et Orbi y luego, fíjate, pues nada. ¿Cuál es tu nombre? Ane. Ane, muchas gracias. ¿Qué esperas del próximo Papa? Estábamos comentando aquí recién a propósito de lo que viene, ¿no? Español en la lista, no sabemos qué pasará. Me gustaría que sea español. Hombre, pues por ejemplo. Lo que pasa es que dicen que todos los que son candidatos después se pierden. No son eso, también puede pasar. Ya veremos. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir caminando allá. Bueno, gente que se ha acercado hasta aquí. Sí. Sí, Robert. bueno, ahí teníamos a la amiga del País Vasco que llegó el domingo a visitar Roma, a visitar el Vaticano. Por lo general, esta gran cantidad de personas que vemos en el lugar es gente que se ha acercado al Vaticano para realizar un último homenaje, para realizarle una despedida al Papa Francisco, porque sabemos que turistas hay permanentemente en el Vaticano, mucha de la gente que se acerca hasta la Plaza de San Pedro, entra finalmente no solamente ahí a la iglesia, sino que entra a las dependencias del Vaticano, donde se pueden visitar se pueden visitar varias capillas al interior, hay un museo. ¿Qué pasa con eso? ¿Sigue esa actividad turística normal? ¿Están abiertas todavía las puertas del Vaticano para que quien paga una entrada pueda visitar todo esto? ¿O han habido más restricciones y la gente que vemos en pantalla simplemente se acerca tras conocer la muerte del Papa? Sí, es un buen punto, una buena pregunta. A ver, preguntábamos esta mañana bien sobre toda la gente que trabaja en torno al Vaticano, a la Guardia de Seguridad, a la Cruz Roja, que están también siempre acá. El flujo no es tan distinto aún a lo que se ve normalmente por las características turísticas. ¿Qué ha cambiado? Un poco lo que les contaba yo, la estructura, ¿cierto?, que se han ido montando pensando en cuando la gente llegue de manera masiva. Eso va a ser a partir de mañana. Pero sí hay un cambio, por ejemplo, aquí Rodrigo Sáez nos va a mostrar a la izquierda. Fíjense cómo ha cambiado en torno a los medios de comunicación. Eso sí es distinto, eso sí no lo ve la gente que viene habitualmente. Fíjate cómo están los colegas de todas partes del mundo reunidos a esta hora ahí, a partir de anoche, por ejemplo, intentando guardar un espacio y como esto evidentemente va a colapsar, te voy a mostrar el otro lado, la otra esquina, cómo esto cuando llegamos anoche, todavía nosotros nos fuimos aquí a las 4 de la mañana. Eso, por ejemplo, que estaba mostrando no estaba montado y eso va a ser especialmente para que estos medios que están aquí apostados tengan otra posición para poder mostrar el día del funeral o a partir de mañana más bien, cuando la gente se empieza a acercar en masa, poder mostrar lo que ocurre acá en la plaza de San Pedro, porque el Papa va a ser velado ahí en la Capilla Ardiente. Ahí adentro la gente va a poder acercarse y evidentemente este panorama que mostramos ahora, que es muchísima gente, mira, si mostramos la Vía de la Conciliación desde esta zona donde ya estamos muy cerca de la plaza, fíjate hacia allá, hacia el Castillo de San Angelo, uno ve muchísima gente, Karina, muchísima gente, pero evidentemente esto va a tomar otro cariz. Se están armando vías, una vía de ingreso y una vía de salida, que en este minuto no existe. La gente transita normalmente y transita libremente en cualquier dirección, ¿no? Eso va a cambiar a partir de mañana, una vez que el cuerpo del Papa Francisco llegue hasta acá. Ahora, yo alcanzo a contar, Rodrigo, cerca de 5 pantallas. ¿Hay más de las que se han dispuesto a lo largo de esta vía? Sí, son cada 100 metros.
son 5, pero eso sacaba yo la conclusión de que eran unos 500 metros hasta la Plaza de San Ángelo, no es que lo haya medido, pero sí, era buena son la cada 100 metros conclusión. las pantallas, sí. Era buena y era pilla la conclusión. Sí, lo que pasa es que... sí, no era física cuántica, ¿no? Se trataba de sacar un par de conclusiones nomás. Pero oye, mira, lo que pasa es que al otro fútbol, que te ayudan a veces. Sí, es verdad, los 100 metros los tengo súper incrustados. Mira, lo que pasa es que allá, donde está la plaza de San Pedro, tú vas a ver que hay pantallas gigantes. Esas pantallas son habituales. Esas están durante todo el año y esos se ocupan, por ejemplo, en el Ludwig Orbi, cuando salió el Papa. Ahí se apuesta muchísima gente acá y evidentemente esas pantallas son permanentes. Eso está siempre acá en el Vaticano. Lo que mostrábamos en el arranque de este despacho es lo que ha ido cambiando, ¿cierto? Lo que se ha ido sumando. Lo que pasa es que también aquí hay que tener en cuenta algo que cambió a partir de la muerte de Juan Pablo II, que fue la primera muerte de un papa transmitido absolutamente en vivo para todo el mundo. Eso ocurrió en el 2005. De alguna manera, también fue un hito televisivo, porque antes de él no habíamos tenido la muerte, el fallecimiento de un papa donde sus funerales pudieran ser vistos por todo el planeta. Me parece que a partir de ese hito también es que aquí ya está, bueno, han pasado muchísimos años desde ese 2005, ¿no? Después vino la muerte del Papa Ratzinger y evidentemente ahora con Francisco ya hay muchísima más visión de parte del Vaticano y de quienes manejan todo acá, ¿no? De que esto evidentemente televisivamente también es un momento que va a ser visto en todo el mundo. Esas estructuras televisivas también se empezaron a montar a partir de anoche. Evidentemente uno va a poder seguir todos los detalles del funeral desde muchísimos ángulos y eso me parece que también es una cuestión que cambió a partir del 2005. Entiendo, evidentemente, lo doy simplemente como un detalle, que no es lo más importante. Cuando uno conversa con la gente, podemos escuchar más testimonios también, cuando uno conversa con la gente, yo diría que lo que está instalado ahora profundamente es cuál es el próximo papa, porque bien sabemos que el Papa Francisco cambió gran parte de quienes hoy día son los votantes de los 185, fueron precisamente elegidos por él, lo que en ningún caso asegura de que vaya a haber una continuidad respecto a las reformas que él impuso durante su papado. Claro, porque hay perfiles distintos y al margen de que él haya nombrado a los cardenales que hoy día van a participar del cónclave, no todos los cardenales son 100% afines a las reformas que él estaba implementando. Y hay que mencionar también, y ayer lo resaltábamos, que el Papa encontró harta oposición. O sea, no fue un camino fácil y hay un segmento que podría ser un tercio de los cardenales que participan del cónclave. Se estima que un tercio es tremendamente conservador y es que está más ligado a la historia de la Iglesia Católica como la conocíamos antes del Papa Francisco, que es la visión antigua. Por lo tanto, queda un ala que podríamos decir es más progresista, queda esta ala más conservadora y hay un tercio que es el que van a tener que conquistar en términos de la visión de la Iglesia. Es como la política. Es igual que la política. Es igual que la política, en definitiva, ¿no, Rodrigo? Sí, claro, y hay cosas que evidentemente no van a tener vuelta atrás de las reformas que él ya estableció y vienen muchísimos desafíos que también los podemos comentar. Mira, aquí hay más gente. ¿De dónde son? De Panamá. De Panamá, un gusto saludarlos. ¿Están de vacaciones? ¿Viven acá? No, estamos de vacaciones. El día de ayer viajamos para hacer las visitas a todo lo que es el Vaticano, la Basílica, por la celebración de los 70 años de mi mamá. Y estando aquí el día de ayer en horas de la mañana fue que sorpresivamente nos enteramos del deceso del Papa por las redes. Incluso estábamos adentro de la Basílica y no se comentaba nada todavía, muy temprano el día de ayer. Mira, estaban visitando la capilla cuando se conoce la noticia. A ver, ustedes lo estábamos comentando nosotros recién a propósito de lo que viene el próximo Papa. Me parece que es una de las cosas que la gente más comenta acá que se ha acercado hoy día, ¿no? Sí, claro. Hay mucha expectativa en torno a todo lo que se está dando en los cambios políticos a nivel mundial que tienen mucho que ver con este tema. Y usted se esconde y se pone a grabar, ¿ah? ¿No quiere salir en la tele?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. ¿Cómo, así que estaban visitando la capilla cuando se enteran de la noticia de la muerte del Papa? Así es, estábamos en familia, estábamos justamente dentro de la basílica, cuando pues por redes sociales fue la primera información que recibimos, y luego pues en la misa el sacerdote sí anunció el fallecimiento del Papa. Era el primer Papa americano, el Papa que viene desde el fin del mundo. ¿Qué esperan para un próximo Papa? Así es, siendo panameña, pues nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestro país. Estuvo allá en Panamá. Así es, para la JMJ, en el 2019 nosotros lo recibimos. Esperemos que su legado de fe, de trabajo, de humildad, perdure para siempre. Y ahí está la mamá. Usted era la festejada. ¿Cuándo está de cumpleaños? El 19 de abril. Ah, estuvo ya de cumpleaños. 70 años. 70 años. Y vinimos a celebrarlos aquí en la Basílica de San Pedro. Se encuentra con esta impactante noticia. No, muy lamentable, impactante. Quedamos muy impactados en ese momento. ¿Hasta cuándo se quedan en Panamá es un Roma? pueblo tremendamente católico. Me imagino que los impactó. ¿Hasta cuándo van a estar acá? ¿Van a poder venir a ver al Papa Francisco? No regresamos hoy. Ah, vuelven No, hoy. sí, no podemos quedarnos. Sí. Ahí está el marido. Estuvo bueno el festejo del cumpleaños, ¿no? Claro, a eso fue que vinimos, al cumpleaños de mi esposa, pero nos encontramos con esta noticia muy triste. Casualmente ayer estábamos en el momento de... cuando vinimos bien temprano, cuando dieron la noticia de que el Papa había fallecido. Así que aquí estamos, quisimos regresar nuevamente hoy para estar un rato acompañando aquí y muchas gracias. Ya vuelven. Bueno, gracias a ustedes. A ver, parte de la gente que viene hasta acá, de distintas nacionalidades, hay gente de Hungría. Algún chileno bueno, tiene como que es haber siempre, ahí, esto también Rodrigo. es habitual en esta zona. O sea, seguro va a Algún aparecer chileno te vas a cruzar, algún estoy chileno, seguro. no Siempre hay tengo uno. ninguna duda. Vamos a estar algún chileno. Mira, ahí va la bandera de Portugal, pero no van con Cristiano Ronaldo, pero bueno, son portugueses igual, sí, están acá. Bueno, es parte de la cantidad de fieles que van a seguir llegando, porque mencionábamos antes y se ven muchas congregaciones, se ven sacerdotes de todas partes del mundo, se están viendo también delegaciones, por ejemplo, de monjas que también están llegando de distintos sectores, porque de hecho ayer me tocaba conversar, yo te contaba, Roberto, que ayer en la tarde estuvimos con la hermana Nelly, por ejemplo, que ella resaltaba que el Papa Francisco ha sido el único que se ha preocupado, por ejemplo, de resaltar el rol de las mujeres en la Iglesia Católica. Y por lo tanto hay muchas congregaciones de monjas que están muy ligadas a su figura y que sintieron que había una preocupación especial del Papa por ellas. Por lo tanto, es quizá, Rodrigo, también parte de lo que vamos a ver a continuación, la llegada de distintas delegaciones de congregaciones de todo el mundo, ¿no? Y especialmente también de monjas y sacerdotes. Sí, sin duda. A ver, mira, nos vamos a acercar hasta quiero mostrar, porque ustedes me preguntaban hace un rato si, por ejemplo, sigue funcionando en términos de turismo como habitualmente. Yo entiendo que hasta hoy sí. Por ejemplo, vamos a llegar hasta donde cierran las vallas aquí y ustedes ven que el flujo de gente que hay, que está más cerca ya de la Plaza San Pedro, ¿no? Donde está la capilla también ardiente, la Capilla Sixtina, y donde se mueve la mayor cantidad de flujo turístico para aquellos que han pagado su ticket. Claro. Si uno ve toda esa gente que está circulando es porque va en esa dirección, a visitar Claro. Oye, pero está los lleno. distintos monumentos que existen acá adentro, ¿no? Está llenísimo. Por eso es que yo creo que es importante todavía remarcar, porque lo vamos a ver a partir de las próximas horas, la diferencia entre esta imagen, así como anoche mostramos la diferencia entre la imagen de anoche y cómo cambió también toda la perspectiva de este sector para hoy día, que ya tiene una mirada distinta, con estas pantallas gigantes, con este vallado distinto, ¿cierto? Con estas vías que se empiezan a armar para venir a ver cuando llegue el cuerpo de Francisco, pero claro, esto que ustedes ven ahora es lo habitual. O sea, en este minuto no está cerrado, todavía está abierto al público, y aquellos que compraron su ticket con anticipación, ustedes saben que además hay posibilidades de comprar los tickets para la gente que viene en el día, pero también hay mucha gente que ha reservado la posibilidad, por ejemplo, de visitar la Capilla Sixtina con mucho tiempo de anticipación. Yo creo que evidentemente, a ver, vamos a averiguarlo también, pero tengo la sensación de que en los próximos días, de aquí al funeral, me imagino aparte de eso se va a cerrar, no debiera quedar abierto como es lo habitual por la cantidad de gente además que se va a empezar a acercar.
Claro, y bueno, eso tiene un motivo. Que en el fondo, mira, aquí Roberto está haciendo el ejercicio de comprar un ticket para ingresar. Ahora, eso tiene un motivo, y es que el cuerpo del Papa no está en ese lugar. Entonces también hasta ahora, por ejemplo, y eso en base a la misma disposición que dejó el Papa Francisco, está siendo velado en la casa de Santa Marta, en una iglesia chiquitita y de manera privada. Entonces tampoco hay mucho motivo hoy día para que haya restricciones en ese lugar, ¿no? Para que esté porque cerrado. cuando tú vas al Vaticano, por ejemplo, estaba acá actualizándome los precios, por ejemplo, la visita guiada a los museos vaticanos y a la Capilla Sixtina cuesta 115 euros. Claro, ¿eh? 115.000 pesos para poder hacer toda la visita a los museos vaticanos, que tú ingresas al interior del palacio, visitas el museo, y eso como la visita Capilla Sixtina, guiada, eso sí, con guía. Visita guiada, sí. Por eso le preguntaba recién a Rodrigo si es que eso todavía seguía operativo o si habían cerrado todo el acceso al turismo después de conocerse la muerte del Papa. Mira, encontré una chilena, Robert, un chileno. Mira, sí. Hay chileno, hay un suizo, boliviano, vamos a conversar con él. Ven, acércate. Chileno también, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es William, de Chile. ¿Estás de vacaciones, William? ¿Vives acá? Mira, la verdad las cosas, no estamos unos días de vacaciones y con la mala suerte que había fallecido Francisco. Así que aprovechamos de venir a ver, a darnos una vuelta y, bueno, obviamente encontrarnos con ustedes. Claro, y no tenían comprado tickets, por ejemplo, estábamos hablando de eso, boletos para la Capilla Sixtina. Bueno, la basílica es gratis, pero tenemos boletos para los otros museos. Esperemos que se pueda los próximos días. Claro, porque esa es la pregunta, si se va a poder ir en los próximos días o no para aquellos que compraron su boleto. Ojalá así sea, pues. Igual un aire distinto se siente en la ciudad, pero como dije, esperemos que en los próximos días podamos seguir con el itinerario que teníamos presupuestado. Vale, gracias. Y tú, Chavo, ¿tú eres suizo? Sí, soy suizo, mi nombre es Mateo. Mateo, pero hablas perfectamente el español, Mateo. Gracias. ¿Tu padre es boliviano? Sí, mi papá es boliviano y estamos aquí en Roma con mi novia, pero no sabemos si podemos ir en la basílica. Pero sí, el Papa estaba muy malo y esperábamos que todo irá bien, pero ayer tenemos la información que estaba muerto, entonces no sabemos si podemos ir. Claro. Sí, nos fuimos al viernes y desde este momento no sabemos si podemos ir en la basílica. Claro, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Si finalmente ese es el tema para muchos de los turistas que vienen acá. No saben si pueden finalmente usar o no sus tickets. ¿Qué va a pasar en los próximos días? A partir de mañana, fundamentalmente, hoy día va a ser un día entre comillas, normal respecto a lo que vamos a ver de aquí hasta el próximo sábado. Y después, evidentemente, viene el cónclave también en estos tiempos que se han dicho, Karina, Roberto, que van a ser simplificados. Hubo no vamos a hablar de una revolución, pero sí de cambios a partir de noviembre del 2024, donde el Papa genera cambios pensando precisamente en su fallecimiento y en que estén más acorde a la autoridad que él quería proponer. Yo creo que es importante también, anoche conversábamos con algunos colegas argentinos y de las cosas que le tocó enfrentar al Papa Francisco, evidentemente el mundo va cambiando, pero a él le tocaron cambios que son importantísimos, lo decía Karina, la inclusión de la mujer y lo que él también empujó, que no es suficiente en ningún caso, pero uno imagina que es parte de las reformas que no debieran tener vuelta atrás. Pero a él también le tocó enfrentar la pandemia como un líder mundial, como un líder de espiritual y de opinión también. Le tocó enfrentar un momento al que la humanidad no estaba evidentemente acostumbrado, y dejó esa frase que yo creo que es bueno usarla en cualquier momento. Nadie se salva solo, dijo el Papa Francisco en aquel momento. Claro. Sí. Tú nombrabas recién a los colegas argentinos. ¿Qué hay respecto a la presencia de turistas o fieles argentinos también? ¿Han llegado en masa? No he visto banderas de ese país, que tal vez es donde más efervescencia causaba el Papa. A pesar de que nunca visitó, nunca volvió a su país de origen, el Papa siempre causaba mucha efervescencia por ser argentino. A ver, poquito, fíjate, vimos un par de camisetas de Argentina hoy temprano por la mañana, porque acá son ya, a ver si me...
minutos. La 1:20, son la ¿no? 1:20, son la 1:20. En la mañana vimos un par de camisetas argentinas, 1:20, sí. No, de San Lorenzo no, ya les voy a contar la historia futbolera del Papa, pero aquí... Sí, pues. Tú eres argentina, ¿no? ¿Perdón? ¿Eres de Argentina? ¿No? España. Ah, de España. Ah, pero está con retorno, perdón, no puedo hablar. Ya. Vale, sí, pensé que era de la televisión argentina. Estaba con el retorno tomado, así que casi me meto en un despacho que no era el mío, pero bueno, cosas que pasan al aire. Se entiende. Iba a contar la historia futbolera del Papa, ¿ustedes la saben o no? La del camarín. Sale todas. La del camarín. La del camarín de San Lorenzo, muy buena. Así como vino su transformación de ser obispo y después transformarse en papa, también en el mundo del fútbol pasó de ser el cura Mufa a ser así le decían, el cura Mufa, le dijeron en San Lorenzo en algún momento, a ser el Papa Cuervo, así se le denominaba después. Claro, no lo quería Alfio Basile, que era un técnico muy, muy conocido en Argentina, el de la voz profunda, ¿no? El Coco Basile, no lo quería fuera del camarín porque él era tan fanático que estaba siempre fuera del camarín y saludaba a los jugadores. Y esto evidentemente en el mundo del fútbol, cuando vienen los malos resultados, es fácil echarle la culpa a cualquiera. Entonces la culpa se la echaron a que estaba este cura fuera del camarín de San Lorenzo, que no era cualquier cura ya en aquellos años, estamos hablando de mediados de los años 90, y finalmente él pidió que no lo dejaran entrar hasta la zona del camarín. Pero bueno, él siempre mostró su amor por San Lorenzo, le pedía permanentemente a la Guardia Vaticana que le comentara o que le fuera cantando cómo iban los partidos de San Lorenzo, algo que por lo demás es muy, muy, muy argentino, ¿no? Algo que muestra la esencia de dónde viene, de esta familia de clase media, el mayor de 5 hermanos, de una familia también futbolera, de una madre muy católica. Yo creo que en esas pequeñas historias, por ejemplo, de su vínculo con San Lorenzo, queda claro el tipo de persona que llegó después finalmente a ser el Papa. Rodrigo, no hay que dejar pasar el gran milagro del Papa Francisco. En Argentina hay 5 clubes grandes: Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Roberto se lo sabe al dedillo. Es que yo vivía en Argentina cuando pasó esto. Y de esos 5 equipos grandes, el único que no había ganado nunca la Copa Libertadores era justamente San Lorenzo. Y San Lorenzo finalmente gana la Copa Libertadores el año 2014, un año después de que Jorge Bergoglio 2014. Fuera nombrado como papa, o sea, lo hizo cual el milagro. Podría asumirse como el primer... Esto podría ser el primer milagro del Papa Francisco, si es que algún día lo quieren canonizar, porque logra que el único equipo grande de Argentina que nunca había ganado la Copa Libertadores finalmente la gane, a gran felicidad del Papa, que estuvo viendo el partido desde el Vaticano. Por supuesto. Ahí ese es el momento donde cambia este mote que arrastraba del cura Mufa al de el Papa Cuervo. Los cuervos son los hinchas de San Lorenzo, claro. Y de ahí quedó como uno de sus hinchas más insigne. Sí, recibió, él tenía este vínculo también con el mundo del deporte, del fútbol, recibió durante su mandato en 2 oportunidades, su pontificado 2 veces recibió a Gianni Infantino, él habló muchísimo del impacto del fútbol, sobre todo en la niñez y también en el fútbol para las comunidades de migrantes. Él fue un hombre tremendamente preocupado del tema migrante, lo veía con mucha preocupación, y también cómo el fútbol también podía ayudar muchísimo a la comunidad, sobre todo en los niños. Esto lo habló un par de veces cara a cara con Infantino, que pues, bueno, muestra parte también de esta personalidad que hemos ido hablando del Papa Francisco. Claro, y aquí tenemos un fiel exponente entonces del deporte y además un fanático del fútbol. Qué difícil va a ser para el Papa que venga poder igualar el personaje que era el Papa Francisco, porque es difícil encontrar un Papa que sea tan fanático, ¿no?, del deporte, un Papa que además, por lo visto, lo que buscaba era bendecir a los jugadores, pero no era interpretado de esa manera, claro, por el técnico. El Coco Basile lo echó tantas veces, decía, ¿quién es este sacerdote que viene aquí? Sáquenlo, y después de que lo nombran Papa se da cuenta que había sacado al mismo Papa.
del interior del camarín. Entonces, que un papa que tenía antecedido de una vida muy barrial, muy de calle en Buenos Aires, con mucha picardía, con muchas historias de barrio que lo antecedían, y va a ser muy difícil tal vez que el próximo papa cumpla con ese requisito, muy propios de la idiosincrasia argentina también. Claro que sí, es imposible ser argentino y no crecer en torno al fútbol, ¿no? Así que cualquier papa que venga va a tener a lo mejor ese gran desafío. A lo mejor va a venir otro que tenga otra disciplina deportiva. Vamos a ver, de esas. Vamos a ver. Claro que sí. Rodrigo, vamos a regresar contigo en instantes, en directo desde la Plaza de San Pedro, para que nos sigan mostrando lo que pasa ahí en ese lugar. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Volvemos contigo.